Hola, hoy en Quiero ser rico tengo una entrevista a un gestor profesional. Antes de empezar, recuerda, en la Academia de Quiero ser rico tienes cursos para aprender a ahorrar, para aprender a invertir, para aprender a gestionar tus finanzas. De esto y de muchísimos más temas, en total actualmente hay 25 cursos disponibles. Cada mes un nuevo curso con plantillas y recursos extra, acceso a un grupo privado en Telegram. Me puedes preguntar cualquier tipo de duda y todo ello por solo 8 euros al mes y cada mes un nuevo curso. Venga, vamos allá con el podcast de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 282 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy tenemos en Quiero ser rico nuestra primera entrevista con un gestor profesional. Él es Rafael Peña, de Olea Gestión. Rafael es gestor y es socio fundador de la sociedad de gestión Olea Gestión y su fondo Olea Neutral. Hola Rafael, es así, ¿verdad? No sé, si me equivoco tú corrígeme o dime cualquier matización que tengas que hacerme. Sí, efectivamente. Me dedico a la gestión. Ya empecé en esto en el año 94, o sea que ya tengo unos cuantos años. Primero en un banco, luego fui partner en una sociedad y el fondo que he ido gestionando desde 2004, que es Solea Neutral, que has comentado, pues ha ido creciendo y en el año 2019 decidí junto a mi socio Hernán Cortés y a mi socia Arancha Gómez, pues montar nuestra propia gestora con un solo fondo de cara a darle todavía algo más de dimensión y de transparencia a lo que hacemos. De eso precisamente te quería empezar a hablar, ¿no? Hacerte unas preguntas eso, un poco más personales para conocerte un poco mejor, no solo a la sociedad de inversión colectiva, ¿no? Pero sino también un poco al gestor. Cuéntanos un poco esta historia, cuál es un poco más tu historia, cómo llegaste al mundo de la inversión. Bueno, pues yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Y, y cuando estaba en último año de carrera, pues tuve la oportunidad de compatibilizar mi trabajo con unas prácticas en una sociedad de valores y bolsa que era bastante conocida en aquel momento, que era FG Inversiones Bursátiles. Luego FG fue Francisco González, que mucha gente lo conocerá porque ha sido muchos años presidente de BBVA. Él era agente de cambio y bolsa. Y así me metí yo en el mundo de la inversión. Había cogido una especialidad en la carrera que era financiación internacional, donde ya tenía también algún profesor bastante ilustre en el sector, como Emilio Ontiveros, que es el presidente de Analistas Financieros Internacionales. Y me fueron metiendo el gusanillo. También tuve a Prosper Lamotte, que es otro sospechoso habitual del mercado y que lleva muchos años en la docencia, publicando y trabajando también en entidades financieras. Y así empecé, ¿no? Y empecé más en la parte de intermediación de acciones, en la parte de soporte a operaciones, empecé a meterme en el mundo del análisis y tal. Y posteriormente, después de cambiar un par de veces de entidad, pasar por un año por Londres también, pues tuve la oportunidad, gracias a Ignacio Salcedo, que fue mi director general en el banco, de incorporarme a la sociedad gestora de planes y fondos de pensiones de Banco Central Hispano. Estoy hablando de el año, finales del año 93, principios de los años 94. Y lo hice sobre todo porque ya después de 4 o 5 años de haber probado un poco cosas, era la parte que más me atraía. Es lo que los anglosajones denominan el buy side, el lado de las compras, el lado de realmente comprar los activos, gestionarlos, mantenerlos a largo plazo. Y yo había hecho más mis prácticas y mis actividades hasta ese momento en el lado de ventas, ¿no? Y ahí aprendí un montón con este señor que me dio una oportunidad maravillosa. Fueron unos años muy interesantes porque la ley de planes y fondos de pensiones, si no recuerdo mal, es del año 89. Los fondos de inversión estaban en plena nacimiento como el vehículo más utilizado por las familias y las empresas españolas. Tuve la oportunidad también de trabajar en la gestora de fondos conjuntamente con la de pensiones. También me tocó llevar el balance de la aseguradora que también hacía productos de inversión. Y ahí estuve prácticamente hasta el año 2000 que dejé la entidad
para empezar un proyecto en solitario que empezó por una parte de asesoramiento en una reestructuración empresarial y tal, que iba a derivar en vehículos de inversión y posteriormente, como te he comentado, desde enero de 2004 gestionando la cartera de Olea Neutral, que he cumplido ya 18 años en esto, ¿no? Y en el año 2009, bueno, ya en ese momento coincidí con la que es mi socia, Arantxa Gómez, en esta sociedad. Y en el año 2009 se incorporó Hernán Cortés, al que conocía desde el año 94 y que había tenido responsabilidades importantes en la parte del sell side, tanto en Citibank durante 11 años como en Caixa, otros 12 años. Y empezamos a empujar este proyecto. Arantxa tuvo la responsabilidad de la dirección comercial de la gestora a partir del año 2013-14 y hemos trabajado codo con codo. Hemos visto cómo evoluciona la entidad en la que estábamos, que es una entidad que lo ha hecho muy bien en el asesoramiento financiero independiente, la distribución de fondos, pero nosotros veíamos que ya eran actividades que rozaban un poco con el modelo que nosotros entendíamos que tenía sentido de solo gestión, totalmente alineado con los clientes y sin ninguna otra actividad. Y fue por lo que en el año 2019, como te comentaba antes, decidimos constituir nuestra propia sociedad gestora. Teníamos un acuerdo para poder seguir gestionando este fondo con esta historia y eso llevamos haciendo los últimos 2 años, pues muchas horas a la semana, la verdad. Muy bien. A nivel personal, el gestor, ¿tú dónde inviertes tu dinero? ¿Es 100% en Olea Gestión o tienes otras inversiones? No me importa tanto conocer tu skin in the game, sino el tipo de fondo que inviertes o, mejor dicho, que gestionas. Bueno, háblanos un poco de estas cosas. Vale, yo al 99% mi dinero está invertido en este fondo y lo llevo haciendo durante 18 años, ¿no? Puntualmente sí que he participado en proyectos de emprendimiento, normalmente en productos en empresas no cotizadas, de consultoría, de algo de tecnología y puntualmente pues tengo algo en un fondo de pensiones, como todavía Olea no tiene su propio fondo de pensiones, espero que próximamente lo tengo ahí y he probado otros productos a los que respeto mucho y de los que aprendo mucho invirtiendo en ellos, pero siempre con cantidades no relevantes para mis finanzas. Tenéis una frase que he visto por ahí en la web que dice algo así a vuestros clientes o a posibles clientes, no es necesario que traigas todo el dinero, diversifique entre modelos. De hecho, recomendamos a los clientes que diversifiquen entre modelos e inviertan en Olea solo una parte de su dinero. Es un poco esa vuestra filosofía de cara a los clientes, que diversifiquen y que no estén 100% con vosotros. Bueno, es una pregunta que tiene mucha profundidad, ¿vale? Porque es un poco contradictorio, ¿no? Que yo invierta todo mi dinero y que por otro lado los clientes les recomendemos o les indiquemos más que recomendemos que no inviertan todo su dinero en un fondo, ¿no? Desde el punto de vista deontológico, es la razón por la que estoy 100% invertido en el fondo, porque creo que es la mejor seña frente a mis partícipes y clientes de que estoy alineado con sus intereses, ¿no? Y por eso constituimos una gestora que el 100% del capital es de los socios que estamos trabajando aquí, ¿no? Y que no hay ningún conflicto de interés con otras actividades y nosotros lo hemos llevado al extremo, que entiendo que es algo coyuntural, de tener un solo fondo, ¿no? El por qué decimos esto de no nos traigas toda tu pasta o diversifica, es un proceso bastante largo, ¿no? De explicar, pero bueno, voy a intentar ser breve. Básicamente, el asesoramiento financiero se basa en el conocimiento del cliente, la perfilación del cliente, la determinación de un nivel de riesgo y construcción de una cartera de activos que se ajuste a ese riesgo, ¿no? Y luego existe lo que se denomina el riesgo sistemático o riesgo no sistemático, ¿no? El riesgo no sistemático es aquel que tú eliminas en una cartera de inversión a través de la diversificación.
Y el riesgo sistemático es el que no puedes eliminar a través de la diversificación y que es consustancial al mercado base en el que inviertes, ¿no? Es un poquito técnico, ¿no? ¿Qué pasa? Que este modelo que lo desarrolló un señor que le dieron el premio Nobel, que es Markovits, desde el año 2000 ha estado en cuestión, ¿vale? Y es la base de todo lo que es la gestión pasiva y que está muy de moda y que seguro que habéis comentado pues, a través de modelos de algoritmos y fondos índice que replican mercados y tal, ¿no? Pero yo no soy fundamentalista de nada, entonces considero que la aportación es sin duda súper valiosa, pero en nuestra opinión, en nuestra humilde opinión, se ha sacado demasiadas conclusiones de ese proceso. Y es muy difícil, o sea, es muy fácil decir voy a perfilar a un cliente y a determinar su nivel de riesgo, y es muy difícil luego realmente extraer esos datos en los procesos de conocimiento del cliente y sobre todo de una manera masiva, cuando lo haces a través de grandes redes bancarias. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un modelo que difiere un poco y que los últimos años, pues los últimos 10, 15 años, tienen bastantes productos de éxito a nivel europeo que se adaptan a este modelo. Y es trasladar esa decisión de distribución de activos o no solo al cliente por sus condiciones subjetivas, sino también a la visión de los gestores que tienen del mercado y del valor intrínseco de los activos. Y esto lo enlazamos nosotros con lo que es la filosofía value, que es la antagónica, que igual habéis visto algo también, a la que te he explicado, ¿no? Que el exponente más conocido es Warren Buffett y tiene frases brillantes, ¿no? Y dice, ¿por qué voy a diversificar entre valores si yo sé los que van a subir? Porque me he estudiado las compañías, conozco los negocios, porque tengo que comprar algo malo, ¿no? Entonces, nosotros somos un fondo multiactivos y lo que hacemos es intentar coger lo mejor de las dos partes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos un mandato muy concreto en vez de una perfilación de riesgos. Tú puedes comprar nuestro fondo si vas a estar 3 años, porque es el horizonte temporal que entendemos que es el correcto para poder hacer una restricción de preservación de capital, o sea, sí que preservamos capital a 3 años durante los últimos 18 y una expectativa de rentabilidad del 5%. Y a cualquier cliente que entienda que eso encaja en su modelo, en lo que él espera, ya no debo conocerlo más. Este es un buen producto. Pero no es un producto para el 100% de su dinero, porque hay una parte subjetiva que es nuestra visión del mercado. Cómo entendemos nosotros que están valorados los activos, si están correctamente retribuidos o no, conocer los negocios en el caso de que invirtamos en las compañías y sobre todo pues mucha diversificación a nivel global. Como ves, un poco es una mezcla de los dos. Pero hay años que lo puedo hacer mejor y hay años que lo puedo hacer peor. Entonces, cuando me viene un primo mío o me viene un compañero del colegio y me dice, oye, pues resulta que tengo ahorrados 25.000 euros, ¿qué hago? Pues le intento profundizar un poco más y si me dice, mira, es una parte de mi dinero que no necesito, que voy a tener a largo plazo, tengo mi casa pagada, tengo otros 100.000 euros también en productos financieros y tal, y a ese sí le digo, pues oye, perfecto, invierte los 25.000 euros en el fondo. Si me viene una persona y me dice, mira, tengo ahorrados 100.000 euros, es el ahorro de toda mi vida, quiero tener una estrategia muy conservadora para los próximos 10 años y voy a depender de ese dinero en mi jubilación, ¿no? Pues ahí sí que le digo, pues oye, pues fenomenal, invierte con nosotros un 10, un 15%, pero busca otros gestores multiactivos, busca un poco de gestión pasiva, como la que hemos comentado, busca un poco de gestión value y construye una cartera, porque yo creo que el mundo es complejo y cuantas más personas estemos mirando, pues más posibilidades tienes de acertar en tener una estrategia razonable. No sé si me Sí, sí. enrollo demasiado, ¿eh? No, está bien. Después profundizamos un poquito más en vuestra visión o la visión del fondo
Bueno, yo supongo que habitualmente recibes preguntas de personas que están pensando en invertir con vosotros. No sé, ¿cuáles son las dudas más habituales? ¿Cuáles son los miedos, el temor más importante de la gente a la hora de dejar su dinero? Te diría que hay dudas con respecto al producto o fondo de inversión y dudas con respecto a los riesgos que asumimos en la cartera, ¿no? Nosotros. Creo que el gran problema que tenemos es la falta de cultura financiera general, ¿no? Y yo por eso considero que iniciativas como esta que tienes son muy, muy interesantes. Hay gente que tiene mucha cultura en muchos campos y mucha formación, pero tiene desconocimiento de conceptos muy básicos de fondos de inversión. Yo siempre pongo el ejemplo de que la gente para comprarse un coche se compra 3 revistas de coches y visita 10 concesionarios, y para gestionar todos sus ahorros baja al banco con el que ha trabajado los últimos años y no entiende nada de lo que le han contado que va a hacer, y solo se sorprende cuando le va mal las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de cultura es muy importante, y yo creo que esa falta de cultura, y esto es una reflexión personal, deriva un poco va a ser un poco contradictorio, ¿no? Pero del éxito que ha tenido la banca en España. Ahora la banca española está muy denostada, especialmente entre los clientes particulares, y los que ya llevamos 20, en mi caso 21 años trabajando fuera de la banca, o 20 años fuera de la banca, creyendo que hay otros modelos de hacer las cosas, es raro que ahora salgamos a defender a la banca, ¿no? Pero la banca española ha sido muy competitiva históricamente. Los servicios bancarios españoles han sido bastante buenos en calidad y sobre todo muy buenos en precio comparado con sus comparables europeos. Y eso ha hecho que los clientes, a pesar de que luego desde el problema del 2008, que si quieres podemos entrar cuando quieras, los clientes confíen mucho en las marcas. Y entonces la gente era muy de la marca, era yo soy, eh, me compro Renault, soy del Real Madrid y del BBVA, ¿no? Pero dices, muy bien, pero estamos hablando de un equipo de fútbol, de un coche y de un proveedor de servicios financieros. O sea, ahora tienes que seguir avanzando. Y eso es lo que la gente no hace, ¿no? Entonces, pues cuando se va a comprar un coche, lo que te decía, pues me he comprado un coche y me ha salido malo. La suerte es que cuando a alguien le pasa eso, no dice, no vuelvo a comprarme un coche, todos los coches son malos, ¿no? Sino No. dice, el Renault que me he comprado es malo. O el por qué, pues igual es porque te has comprado un Renault, yo qué sé, o un Nissan todoterreno para ir todos los días a trabajar en un trayecto de 10 kilómetros y no era el coche que necesitabas. O viceversa, es que no vivo en el campo y me he comprado un Smart y me ha salido malo. Pero la gente no presupone que el coche es malo en sí como vehículo, ¿no? Y en cambio en los fondos, por esa relación con la marca y la cultura, hay mucha cultura de decir, no, los fondos no son para mí, los fondos son malos, no. Perdona, los fondos son un coche en el que tú te montas. Ahora tienes que elegir el tipo de coche, ver qué hay detrás y a partir de ahí construirte el coche que se adapta mejor a ti, ¿no? Olea Gestión está en España. Bueno, yo creo que la seguridad es muy importante, ¿no? No sé si es que yo me fío o me fijo más últimamente, o es que realmente cada vez hay más alternativas de inversión, muchas de las cuales están un poco fuera de la ley, entendiéndose como que fuera de la ley, pues no están reguladas. No sé, explícame un poco, así a grandes rasgos, la normativa española, los controles que hay de parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y todo esto. Sé que suena, bueno, sí, que hay unos controles y tal, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo son estos controles? ¿Está mi dinero seguro en un fondo de inversión? Sí, efectivamente, estamos regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no solo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, también tenemos regulación que nos afecta desde Banco de España, de Hacienda Pública, normativas europeas que hay que transponer. O sea, la regulación es muy, muy, muy amplia, ¿no? Eh, me va a permitir hacerte una breve historia de los fondos de inversión, ¿no? Que antes te lancé un poquito el guante ahí. Los fondos de inversión empiezan a desarrollarse en nuestro país de una manera muy consistente en los años 90 y coincide con la incorporación de España al euro.
Y coincide, no, es la razón principal. Y te voy a explicar por qué. España era un país de tipos de interés altos, donde la mayoría de los clientes lo que tenían eran depósitos, Ujú, plazos fijos, cartillas, de todo tipo de cosas. Y la manera de ingresar dinero a los bancos es lo que en el sector se denomina el margen de intermediación, ¿vale? Entre ujú, cómo retribuye al ahorrador y cómo invierte su dinero el banco, que haciendo un mundo sencillo sería dando hipotecas o dando préstamo a empresas, esa diferencia es el margen de intermediación. ¿Qué pasa? Cuando teníamos los tipos en dos dígitos, por encima del 10%, pues si yo al ahorrador le pagaba un 7 y le prestaba a la empresa el 12, el banco ganaba un 5. ujú, Cuando nos incorporamos al euro, los bancos se dan cuenta que entramos en un entorno de tipos bajos, porque ya España se acoge a una moneda donde está Alemania, donde está Francia, donde está Italia, que se rige por una política monetaria de tipos más bajos y de control de inflación, a diferencia de los países de mayor inflación que tienen tipos de interés más altos, ¿no? Y es muy importante. Y los bancos se dan cuenta que ese margen financiero con el que trabajaban ya no va a seguir siendo tan interesante. Y luego hay un desarrollo normativo brutal, que lo que hace es incrementar los requerimientos de capital de los bancos. Esto es algo que yo nunca he entendido por qué los bancos lo han contado tan mal. O sea, a los bancos por realizar su actividad, ya en los años 90, pero especialmente en el año 2008, le han doblado en el año 2008 los requerimientos de capital. Para hacer la misma actividad necesitan el doble de capital, con lo cual son la mitad de rentables, ¿no? ujú, La mejor manera y la estrategia que adapta la banca a nivel europeo y a nivel mundial es trabajar lo que se denominan los productos fuera de balance. Yo no ingreso por cómo te presto y cómo te retribuyo, sino que te comercializo un producto de fuera de balance, que ya no va contra mi balance, y cobro una comisión. Ese es el caso de un fondo de inversión, es el caso de un fondo de pensiones, etcétera. Y por tanto, su ingreso es fijo, pues es la comisión del fondo. O sea, en este ujú, momento, para que veáis un ejemplo, nuestro fondo, la comisión de gestión que tiene es el 1,4%. ¿Vale? Y ahí se retribuye un montón de actividades desde comercialización, gestión, etcétera. Esa reducción de márgenes, como veis, ha sido muy importante, es muy relevante porque para los bancos es, aunque cobro menos, necesito menos capital para hacer esa actividad, para mantener mis umbrales de rentabilidad. Y hago que el sistema sea mucho más solvente. Porque cuando un banco tiene un problema, todos sus depositantes son sus acreedores. ¿Vale? ujú. Cuando un banco tiene un problema y sus clientes están en un fondo, el dinero del fondo está separado del balance del banco y por tanto no son acreedores del banco, sino acreedores del fondo de sus propios activos. Y hace un sistema mucho más solvente. A partir de aquí, yo creo que se entiende muy bien por qué el fondo de inversión o el fondo de pensiones o los productos de fuera de balance son más solventes. Como hay una asociación con las marcas, la gente sigue pensando mayoritariamente que la solvencia se la da la entidad financiera con la que está comprando el fondo o que gestiona el fondo. Y no, es el balance del propio fondo de inversión que está, aparte de regulado, como hemos comentado antes, auditado externa e internamente, o sea, en nuestro caso el auditor es Ernst Young, además hay un auditor interno, el que le da solvencia al cliente y el que hace cumplir el mandato de gestión del fondo. Y luego existe la figura del banco depositario, que está segregado de la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva, que hace que el gestor, en este caso yo, no pueda hacer cosas que no estén dentro de mi mandato. Por poner un ejemplo muy sencillo, si yo tengo un fondo de renta variable española y quiero comprar una acción que no es cotizada en el IBEX, el depositario cuando la voy a comprar me diría, no, usted no puede hacer eso. Y no Ujú. me admite la obra. O sea que el sistema en sí es muy solvente y es muy bueno para el partícipe. El problema es que estamos mezclando marcas, vehículos, una traslación de dinero de un modelo a otro y yo creo que eso ha generado mucha desorientación para los clientes. Ujú. Sí, sí, comparto 100% esa opinión. Bueno, me gustaría conocer un poco tu valoración actual del mercado, pero tenemos un pequeño problema y es que estamos grabando a finales de enero y seguramente esto lo publica a principios de marzo, así que
posiblemente ya nos equivoquemos totalmente, ¿no? De ciertas cosas. Tengo un pequeño grupo en Telegram y me han hecho algunas preguntas. Y venga, la primera es el tema de moda, la inflación. ¿Estamos ante una inflación que podemos llamar coyuntural o estructural? Bueno, para que no sepa un poco qué es la diferencia, digamos que esta situación es pasajera, va a durar solo unos pocos meses o seguramente el tema de la inflación va a quedar para rato. Es una buena pregunta para los economistas, ¿vale? Yo creo que es muy importante que un gestor sea fiel a su mandato. Por tanto, te voy a contestar con mi faceta de aficionado a la economía y, bueno, y economista de titulación y luego te contesto como gestor, ¿vale? Como aficionado a la economía, mi opinión es que la inflación que estamos viviendo tras un suceso tan poco anticipado y poco probable como ha sido el COVID y el parón de las economías, de las producciones y tal, pues va a estar siempre por encima de los objetivos de los bancos centrales. Recordar que los mandatos de los bancos centrales, en el caso europeo y americano, tienen unos objetivos de inflación del 2%. En el caso del Banco Americano, además, tiene objetivos de empleo, cosa que no tiene el Banco Central Europeo. Pero internamente, aunque no lo tenga su mandato, han interiorizado ese discurso de mantener la actividad económica y favorecer el acceso al crédito de las familias, una serie de premisas, ¿no? Y yo creo que la inflación ha cambiado de ciclo. Hemos vivido 20 años de deflación, no solo de deflación, de bajas inflaciones e incluso de deflación en algunos momentos, que es el que explica fundamentalmente los tipos de interés bajos que tenemos y, de hecho, los tipos de interés reales negativos que tenemos en este momento, que es el tipo de interés nominal menos la inflación. Pero tengo un tipo de interés nominal del 1% y una inflación del 3%, tengo un tipo de interés real del -2%. Si tengo una inflación del 2% pero un tipo de interés del 5%, tengo un tipo de interés real del +3%, ¿no? Eso es muy importante. No hablemos solo de inflación, sino de inflación en qué entornos de tipos. A partir de ahí, los bancos centrales han demostrado, especialmente la Reserva Federal desde el 2008, mucha agilidad y además de un modo muy innovador en cuanto a la toma de medidas. Y yo creo que van a ser capaces de controlar la inflación en entornos superiores a sus objetivos, pero sin entrar en procesos de hiperinflación, que es lo que yo creo que le debe preocupar a las familias, ¿no? Puede haber una inflación coyuntural durante unos meses, puede que nos acostumbremos a vivir en un mundo del 2, 2,5, 3% de inflación durante meses, pero yo creo que eso no es un gran problema, ¿vale? Y ahora respondo como gestor. A mí como gestor la inflación la sigo porque es un elemento explicativo, pero lo que me interesa son los tipos de interés reales. Y claro, lo que tenemos es tipos de interés reales negativos y prácticamente negativos desde el año 2008, salvo en puntuales excepciones, ¿no? Y eso se denomina represión financiera. Y eso va contra toda la base de la economía. O sea, al final tú cuando ahorras, renuncias a renta presente para tener renta futura y te retribuyen por esa renuncia, ¿no? Si no solo no te retribuyen, sino que al final te está costando hacer eso, lo que te están es favoreciendo tu consumo actual. También se define como una traslación de riqueza de endeudados, o sea, hacia endeudados de ahorradores. Y tiene muchas implicaciones. Lo que a mí me parece y ya me adelanto a las previsiones, lo que hay que tener mucho cuidado son con los productos de renta fija vinculados a los bonos del Tesoro, tanto europeos como americanos, y a esos tipos de interés real negativo que contaminan mucho, bueno, influyen mucho en el comportamiento de los productos más conservadores y por tanto son muy peligrosos para los ahorradores más conservadores. ¿Y tú crees que veremos subidas reales de los tipos de interés por parte de los bancos centrales en los próximos meses? ¿O será más bien subidas políticas un poco más de cara a la galería? ¿Serán subidas importantes o será un poco más tema imagen?
hay diferentes factores que van a influir, ¿no? El mercado financiero construye escenarios en el momento cero, pero también para todo el año y para 2 años, ¿no? A través de las curvas de tipos de interés implícitos, por no alargarme ahí, ¿no? Ahora mismo en Estados Unidos se están descontando ya el mercado 4 subidas en 2022 y 4 subidas en 2023. Y tú puedes operar contra eso. O sea, que si tú tienes un firme convencimiento de que eso no va a pasar, puedes tomar posiciones de que no va a pasar. Y si tienes un convencimiento de que va a haber más subidas, también puedes tomar posiciones y en ambos casos, si aciertas, sería una inversión rentable, ¿no? Mi opinión personal es que el escenario central es que tiene que haber subidas, no solo por la parte de inflación que ya hemos comentado, sino porque es muy sano. Lo que es muy poco sano para las economías es que haya tipos de interés reales negativos, porque hay una parte de la economía que se ve muy penalizada, como son los ahorradores, como son las entidades financieras, los planes de pensiones, donde hay mucho dinero a nivel mundial para el futuro, y que si no retribuimos ese ahorro para convertirlo en inversión, pues yo creo que se va a producir malas consecuencias para la economía. Con lo cual yo creo que los bancos centrales, por inflación, por normalizar una situación anormal y también por cargar la pistola, o sea, por poder luego bajar tipos cuando haya algún tipo de shock económico, van a subir tipos. Probablemente mucho más en Estados Unidos que en Europa, como ya pasó tras el 2008, y fundamentalmente porque Europa tiene un problema de deuda. Y claro, si tú subes tipos, incrementas el servicio de la deuda y por tanto los gobiernos tienen que hacer políticas de ajuste para pagar esa deuda. Es algo a lo que pocos gobiernos europeos están dispuestos. En el grupo de Telegram, Pedro nos da un poco su opinión y nos comenta que, según él, una subida de tipos posiblemente llevará una subida del precio en el que los estados emiten deuda y al final pues llevará más interés por la renta fija y posiblemente él cree que puede haber una rotación de activos desde especialmente carteras más conservadoras, como algo comentabas antes, de carteras más conservadoras a renta fija. ¿Tú crees que pasar este escenario, que es posible, y cómo puede influir esto en la renta variable y la renta fija a medio o corto plazo? Esperemos que no. Precisamente cuando tú tienes expectativas de subidas de tipos de interés, en este caso en el corto plazo, pero con efectos en el largo plazo, lo que no tienes que hacer es tener bonos, porque el tenedor de bonos pierde dinero cuando suben los tipos de interés. Entonces, una subida de tipo de interés es una caída del precio del bono y, por tanto, un fondo que tiene bonos, cuando suben los tipos de interés, lo normal es que pierda dinero y no de retorno. ¿Cuándo se debe rotar a productos de renta fija? Cuando la rentabilidad que te ofrece el bono te parezca adecuada para el nivel de riesgo que asumes, ¿no? Y sobre todo nosotros tenemos una máxima cuando compramos, nos gusta decir que yo cuando compro un bono para el fondo me lo quiero quedar a vencimiento. Si compro un bono a 5 años es que he analizado el crédito de la empresa o del Estado que estoy comprando, que el tipo de interés que me retribuye es suficiente y que es una inversión para los próximos 5 años, ¿no? Ese es el momento de rotar hacia carteras de renta fija. En cuanto a la influencia en la renta variable, será diversa en función de los sectores y de los países, pero yo entiendo que en la medida en que nos movamos dentro de escenarios centrales y no haya inflaciones descontroladas que produzcan distorsiones relevantes, la renta, la renta variable es al final un activo real y que sí te protege contra la inflación y por tanto sí va a seguir recibiendo flujos. Otra cosa es que hay una parte de la renta variable que se ha comportado extraordinariamente bien en los últimos años, fundamentalmente la tecnología y más concretamente la tecnología que denominamos nosotros no rentable, la que todavía no está produciendo beneficios y que como tiene un modelo de descuento de flujos a futuro muy importante, yo tengo que hacer el valor presente de lo que voy a recibir a mayor tipo de interés, menor valor presente y por tanto menos vale la compañía. Y estas sí que se están comportando desde que se ha producido este pequeño repunte de tipos de interés. En Estados Unidos ahora estamos prácticamente en el 1,8% en el 10 años, hemos llegado a estar al 0,70 positivo
En Alemania hemos estado en el menos 0,60 y estamos en el menos 0,10, incluso la semana pasada estuvimos ligeramente por encima del cero, pues se han visto afectadas por ese efecto del descuento de flujos. Pero en cuanto a la economía de forma agregada, si las inflaciones son controladas, no debe ser malo para empresas que, sobre todo si tienen capacidad de fijación de precios. Es que si pueden proteger su modelo de negocio trasladando esa subida de precios a sus productos. Si va contra su margen, evidentemente es mucho peor para las compañías. Pedro también nos pregunta, ¿qué buscáis en el bono de una empresa? ¿Tenéis algún ratio que marca una bandera roja? ¿Algo en que decís, pues en esta empresa no invertimos? En nuestro fondo, en el mandato y en el folleto, vienen todas las limitaciones que tenemos de forma agregada. La primera limitación que tenemos es de diversificación. Cuando compramos un bono, nunca invertimos más del 4% en el mismo bono. En la acción, nunca más del 3%. Y cuando compramos acción y bono, nunca más del 5%. ¿Vale? O sea que creemos mucho en la diversificación en cuanto a activos de renta fija en general. Tenemos otra limitación para los bonos, activos de renta fija, que no tienen calificación de crédito. Hay gente que les llama high yield, non-investment grade, bueno, sin calificación de crédito en castellano, y ahí nunca invertimos más del 15% del fondo. ¿Vale? De forma práctica, yo te diría que prácticamente en ningún caso tenemos más del 2% en un bono de una compañía. Tenemos bonos de créditos corporativos, o sea, de empresas y de empresas financieras, de gobiernos, y luego influye también dentro de los gobiernos si son en divisa euro, en divisa dólar o en divisa emergente. En caso de que sea en divisa emergente, según criterios OCDE, nunca superamos el 20%, ¿no? Cuando analizamos un crédito corporativo, la primera revisión que hacemos es su calificación crediticia, porque es la agencia de rating el que hace el análisis de la solvencia más profunda, ¿no? Luego hay lo que se denomina la historia de crédito, el credit story, que llaman los anglosajones, y es si tú percibes por el desarrollo de la actividad de esa empresa que esa empresa va a mejorar su calificación de crédito, ¿vale? Y muchas veces, si no muchas veces, lo que a veces es bueno para un bonista no es bueno para un accionista, ¿vale? Y, por ejemplo, me remito a una historia muy sangrante para los españoles, que es que hayan tenido acciones bancarias desde 2008 hasta aquí, que han estado o sea, han perdido mucho dinero, o sea, a pesar de que los bancos vuelven a contar mal las cosas porque siguen diciendo que ganamos más dinero, beneficios récords y tal, y dices, bueno, entonces si tienes beneficios récords, ¿por qué cada vez tu acción vale menos? ¿No? Pues porque tienes una mayor base de capital, mayores accionistas y realmente si haces un análisis sobre capital invertido no has ganado más dinero. Pero en cambio ha sido muy interesante para los bonistas de compañías bancarias. ¿Por qué? Pues porque se les ha reforzado la solvencia para desarrollar su actividad. En ese momento de crisis se generó una prima por invertir en bancos y ha sido muy rentable, ¿no? Y por último, dentro de la deuda que emite una compañía existen diferentes escalones, algo también muy sangrante para los españoles, ¿no? Porque hay lo que se denomina la deuda senior y la deuda subordinada y luego la deuda preferente, por hacerlo simple, ¿vale? La deuda senior tú eres primer acreedor, cobras por hacerlo breve, después de trabajadores y seguridad social y te garantiza tu cobro todos los activos del banco. La deuda subordinada, históricamente, ahora hay muchos más híbridos, ¿no? Pero por hacerlo sencillo, es la que tú cobras los rendimientos del bono, los intereses, si el banco obtiene beneficios o si la compañía obtiene beneficios. En ese momento cobras la deuda subordinada. Y en cambio, para que tú cobres el principal en caso de un evento de crédito, tiene que pagarse toda la deuda senior. Y ya la deuda preferente es la que discrecionalmente, bajo una serie de premisas, el emisor paga. Y lógicamente siempre tienes más retorno en los tramos más arriesgados y menos en los menos arriesgados. Y eres el último en cobrar. Y detrás de la deuda preferente está la acción bancaria.
o la acción bancaria o cualquier compañía. Eres el siguiente acreedor en el caso de que esa compañía se disuelva. Cuando ya hayan pagado todas las deudas, el siguiente dinero se reparte entre los accionistas. El fondo Olea Neutral es un fondo que su objetivo es la preservación de capital. Su objetivo es invertir entre un plazo de 3, 5 años y aún así tenéis una rentabilidad histórica de casi un 6%. ¿Para quién es vuestro fondo? ¿Quién es vuestro tipo de cliente? ¿A qué tipo de cliente le recomendáis este tipo de Vale, fondo? si me permites, Jesús, te voy a hacer una matización. Para nosotros el horizonte temporal de 3 años es para el partícipe. O sea, Ujú. el partícipe para poder obtener nuestro objetivo de rentabilidad, que es el 5%, debe estar 3 años. Si viene alguien y me dice, es que voy a estar 6 meses, digo, bueno, pues puedes que tengas 6 meses muy buenos o muy malos, pero la Ujú. cartera se diseña con una restricción que es preservar el capital a 3 años, ¿no? Yo creo que este fondo es un fondo que le vale a todo el mundo, ¿no? Está mal que yo le diga, pero es muy fácil de ver si es para ti o no. Si puedes estar invertido 3 años y te conformas o te parece suficiente un 5% de retorno para esa inversión, somos tu fondo, ¿no? Y empezamos esta andadura con un 6%, el proceso de baja de tipos nos ha hecho bajar al 5%. Yo creo que es un poco entender si para una parte de tu cartera esta filosofía encaja, que alguien esté tomando las decisiones, que busque riesgos retribuidos y a partir de ahí que este mandato se adapte a ti. Ujú. Por ejemplo, alguien que está pensando en comprarse una vivienda para dentro de 5 o 6 años, tener el dinero depositado en un fondo como el vuestro sería el lugar ideal para conseguir en principio, una rentabilidad al menos un 5%, o en principio ese es el objetivo, y bueno, sabe que en ese periodo, cuando vaya a necesitar el dinero, pues lo va a tener disponible. Efectivamente, ya cumple una de las premisas, que es el tener un horizonte temporal de la inversión de 5 o 6 años y si le parece suficiente la retribución, y entiendo que sí, porque claro, si yo tengo una expectativa de rentabilidad del 20% anual, pues tengo que estar asumiendo riesgos de pérdidas de principal, no en Ujú. 3, sino incluso en más plazos y no son modelos tan estables, ¿no? Yo creo que ese sería un buen ejemplo de alguien que le encaja nuestro fondo. Pero yo creo que es muy importante entender un poco más el mandato. O sea, es verdad que te vale y dices, es como si vas a la tienda y dices, oye, mira, es que me voy a comprar un jersey y te ven con un XXXL y dicen, no, es que no es tu talla. Bueno, pues este fondo es un poco tu talla, ¿no? Ahora Ujú. intenta ver si te parece relevante los valores, o sea, pues por la alineación de intereses que hemos comentado, ¿no? De que los gestores sean los propietarios de la gestora y su dinero esté invertido ahí. Si te parece adecuado una diversificación de riesgos global en diferentes divisas, tipos de activos y a partir de ahí se construye tu decisión. Una cosa que me ha llamado bastante la atención y me ha gustado mucho, para mí es muy importante, es que tenéis un compromiso con la sostenibilidad. De hecho, exactamente en la web decís algo así que Olea no invertirá en empresas cuya actividad económica relevante esté centrada en fabricación de armamento, tabaco, juegos de azar, pornografía, fabricación de drogas con fines no medicinales y otras a juicio del gestor. ¿Por qué no invertís en este tipo de empresas? Este es un proceso evolutivo. Evidentemente, en los 90 nadie hablaba de esto, ¿no? Y yo creo que es una demanda de la sociedad el intentar transformar también desde la inversión y sobre todo desde la inversión colectiva, porque recordemos que es muy importante, esto es una institución de inversión colectiva y eso significa que todo el mundo recibe las mismas retribuciones y paga los mismos costes, o sea, es algo pues, que tiene un componente social, aunque no sé, muchas veces no se explica. Y a través de una directiva comunitaria que se ha traspuesto a nivel europeo, se ha hecho que las instituciones pongan de manifiesto cuál es su actitud frente a la sostenibilidad, ¿no? Lo que se denomina ESG, ¿no?
el medio ambiente, la sostenibilidad y la gobernanza, ¿no? Esto es una transposición de la directiva a nivel europeo de marzo del 2021, o sea, y ha costado, ¿no? Ha costado, pero está en una fase muy incipiente, ¿eh? Yo no quiero tampoco vender humo. O sea, es cierto que para dar el segundo paso siempre hay que dar el primero. Yo no tengo ninguna duda que este es el primer paso, pero queda mucho por hacer, ¿no? Porque no es que nosotros estemos invirtiendo en estas compañías, que no lo hacemos, lo hemos puesto en el folleto y nos sancionaría CNMV, pero para poder hacer una gestión agregada favoreciendo criterios de sostenibilidad, dependemos mucho de crear un marco común para el análisis entre todo el mercado, que haya mucha homogeneidad entre los calificadores, igual que hay agencias de rating de bonos, también la hay de sostenibilidad y que mide a las compañías y a los emisores de deuda en función de estos criterios, que haya unas herramientas cuantitativas que permita agregar todo eso. Y yo creo que hemos dado el primer paso, pero que nos queda mucho todavía. El segundo paso del que estás hablando, entiendo que en vuestros criterios de exclusión no son solo esto, este sector, por decirlo de alguna forma, sino que también tenéis la intención de categorizar los activos en función de esos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Es posible que al final se acaben excluyendo empresas que no formen parte de esta categoría de sectores? Pues no sé, una empresa energética porque emite mucho CO2 o aspectos relacionados pues con temas sociales, no invierto en tal empresa textil por problemas ambientales o problemas con los empleados en ciertas partes del mundo. ¿Llegará un momento en el que tengáis en cuenta también ese tipo de criterios? ¿O? Bueno, de hecho, nosotros solo tenemos un fondo y con unos 900 partícipes que hemos ido incorporando a lo largo de estos 18 años, ¿no? Hay entidades financieras muy grandes con una gran base de accionistas y que pueden sacar más productos. Y ya hay productos que favorecen los objetivos, que es lo que se denomina en la reglamentación artículo 8, y aquellos que incluso promueven los objetivos, que sería el artículo 9, ¿no? Entonces, si mi opinión es si esto va a llegar, yo creo que sí va a llegar, y que eso no va a hacer desaparecer a las empresas que no lo hagan, o sea, que no cumplan esos requisitos, sino que lo que hace es incrementar su coste de capital. Y el incremento de coste de capital lo que hace es que el negocio sea menos viable. O sea, yo creo que esa es la manera de hacer las cosas. No prohibir por prohibir, porque estamos, venga, a prohibir cosas y vemos que después de prohibir ya han encontrado la manera de evitar esa prohibición, sino incrementar los costes de capital de tal manera que para la gente sea mucho más rentable promover estos objetivos que no promoverlos, ¿no? Y yo creo que es el camino que tenemos que recorrer todos. Anunciáis que próximamente tendréis planes de pensiones. ¿Estáis pensando en planes de pensiones para empresas, para particulares, un poco de todo? Vamos a empezar con un plan de pensiones para particulares y fundamentalmente porque nos lo han pedido nuestros clientes. Tenemos ya suficientes clientes y que nos reclaman este producto porque realmente hay que reconocer que es un fracaso de la sociedad española no haber creado un sistema de planes de pensiones privados suficientemente eficiente, a pesar de que se ha intentado en algunos momentos reduciendo las comisiones. Realmente el resultado es, a mi modo de ver, bastante pobre, ¿no? Y de hecho tienes mucha más posibilidad de invertir y generarte un patrimonio a largo plazo a través de fondos de inversión que fondos de pensiones. Y a mí me da mucha pena porque, como te comentaba, yo empecé en el año 93 con planes de pensiones, ya se había redactado el Pacto de Toledo, tuve la suerte de trabajar en exteriorización de compromisos por pensiones de grandes compañías como Repsol, Voltano, Unión Fenosa, y vivirlo de cerca, y era un movimiento muy ilusionante. Primero porque favorecía la solvencia. Sacar compromisos de pensiones dentro de un balance de una compañía para que el dinero de los trabajadores esté protegido en un vehículo externo fuera del riesgo del negocio de la compañía me parece un bien absoluto, ¿no? Y luego creo que es muy importante que se cree un sistema complementario al sistema público
porque la pirámide demográfica que tenemos en los países desarrollados es la que es. Y por tanto, el sistema de reparto que tenemos actualmente no tiene sentido cuando cada vez va a haber menos cotizantes por jubilado, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera evidentemente no es la única, ¿eh? Pero la mejor manera es tener por lo menos una bolsa de ahorro de aquellas partes de la población que se lo pueda permitir, que ayude, y que concentremos los esfuerzos del Estado en las pensiones asistenciales, en las pensiones de las que realmente la gente necesita, y no por el hecho de esa ficción de no tengo derecho porque he pagado. Ya, pero si no hay dinero para todos, evidentemente de alguna manera tengo que reorganizar ese dinero, ¿no? ¿Vuestro plan de pensiones seguirá un poco la misma filosofía de inversión, los mismos horizontes o será una gestión un poco diferente? Será prácticamente la misma. O sea, como te decía, nosotros pensamos que tenemos las tallas estándar no voy a dar ninguna marca, de las tiendas de ropa, y que le vale casi a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que para una parte de tu plan de pensiones, y encima recordar que igual que en fondos de inversión, que es muy interesante, también en fondos de pensiones, tú eliges un fondo, eliges un gestor, y si a los 3 años lo ha hecho mal, te vas a otro, no tienes ningún coste por cambiarte ni ningún hecho imponible. Y nosotros, nuestra idea es empezar con este mandato y probablemente lo mismo, si hay alguien que tiene mucho dinero en un plan de pensiones porque aportó durante aquellos años cuando se podía aportar, pues que pueda diversificar y utilizarnos para una parte. Y luego hay mucha gente que tiene un plan de pensiones por mala praxis, porque en su momento el director de la oficina bancaria tenía que cumplir un objetivo y se lo vendió porque le regalaron un paraguas o una cacerola, pero al final es su dinero y está mal gestionado, ¿no? Y yo creo que nosotros, bueno, pues dentro de nuestra responsabilidad fiduciaria también está eso, y para con nuestros clientes, y lo vamos a hacer, ¿no? Aunque no sea evidentemente el producto más rentable para nosotros. Es posible que algunos oyentes estén pensando en vuestro fondo de inversión y tienen algunas dudas para empezar. Háblanos un poco más de vuestro fondo de inversión, cuál es la inversión mínima, dónde contratarlo y no sé, todos estos detalles. Vale. La inversión mínima es que no hay mínimo. O sea, una participación la puedes comprar desde 17 euros en la serie española, quiero recordar ahora mismo, ¿no? Y lo que tiene de bueno, que ya lo he dicho, es que desde esos 17 euros pagan de forma proporcional el 1,4% de los 17 euros de gastos, igual que si tienes 100.000 euros pagas el 1,4% y recibes el mismo retorno. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo contratarlo? Pues puedes contratarlo online en nuestra web, en oleagestión.com, y tiene creo que hemos hecho un esfuerzo porque puedes darte de alta con reconocimiento facial, etcétera, para la gente más digitalizada, y luego consultar tus posiciones y recibes todo online, ¿no? Pero está disponible prácticamente en todas las entidades financieras. El problema es que muchas entidades financieras no abren estos productos de boutique por llamarlos de alguna manera, a todos sus clientes, ¿no? Depende cómo te tengan segmentados. Otras sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque básicamente en España hay 3 plataformas de fondos de inversión, que son plataformas donde las gestoras venden sus fondos y los comercializadores los cogen de ahí para vendérselo a sus clientes, para hacer una explicación sencilla, que son Allfunds, que es la más importante, Inversis y Tresis. Y nuestro fondo está disponible en las 3 plataformas. Y la mayoría de los bancos, por no decirte todos, utilizan una de esas 3 plataformas para sus clientes, con lo cual ya depende de la categorización que te ha hecho tu cliente, que te ha hecho el banco, pues te dé acceso a ese producto o no te dé acceso a ese producto. Pero la mayoría de los grandes bancos lo tienen disponible, incluso online en algunos casos. No quiero dar nombres, pero está ahí. Y si no lo encuentran, que nos llamen, que les atenderemos gustosamente. Perfecto. Rafael, muchísimas gracias. Bueno, para terminar te dejo el micro para contar lo que quieras, bueno, todo tuyo. Bueno, primero agradecerte a ti la oportunidad, valorar mucho esta iniciativa de mejorar la cultura financiera
de las familias y yo creo que es un buen objetivo en sí mismo. Y a nosotros, a los socios de Olea, nos gusta siempre pensar que estamos intentando satisfacer una necesidad real de las personas, que es transformar el ahorro en inversión para recibir un retorno a medio y largo plazo, y de una manera totalmente colectiva y tratando a todo el mundo igual. Y esa deontología pues, nos hace levantarnos todos los días para luchar, para dar el máximo a nuestros partícipes del fondo y de una manera lo más honesta posible. Entonces, pues yo creo que estamos alineados contigo en ese objetivo y animar a la gente a que invierta un poco de tiempo y un esfuerzo intelectual en conocer sus ahorros y cómo se invierten. Creemos que es muy bueno para ellos y es muy transformador para la sociedad. Perfecto, pues oye, lo he dicho antes, muchísimas gracias y bueno, esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, pues ya tenéis los enlaces en las notas del programa, tenéis la dirección de oleagestión.com. También si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Dicho esto, os deseo un maravilloso fin de semana.